Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA y esto es El Arte del Cuidado. Les damos la bienvenida a nuestro podcast. En el día de hoy estaremos hablando acerca de los cambios electrocardiográficos en el paciente neurológico crítico, el cual entendemos que es una persona inestable neurológicamente, en riesgo inminente de muerte o aquel que pueda sufrir lesiones y complicaciones irreversibles. Las alteraciones que se presentan con mayor frecuencia son las cardiovasculares, las cuales se evidencian en el electrocardiograma, lo que facilita una oportuna identificación e intervención. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el enfermero Carlos Yesid Bernal. Bueno, Jason, buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad pues, de compartir, desarrollar esta temática tan interesante. Soy enfermero, egresado de la Universidad Nacional, con una maestría en cuidado cardiorrespiratorio también de la Universidad Nacional, y tengo también un doctorado en enfermería de la Universidad Nacional. Para continuar entonces, pues entendemos que en la unidad de cuidado intensivo diariamente se presentan una serie de alteraciones neurológicas críticas y es allí donde el profesional de enfermería tiene un rol importante frente a esa identificación, desarrollo de intervenciones y principalmente cuidados que estén enfocados a la recuperación idónea de nuestro paciente. Según la literatura científica, evidenciamos que las principales patologías neurológicas son como tal LSB, hemorragias subaracnoideas e intraparenquimatosas y traumas craneoencefálicos. Quisiéramos abordar y ahondar un poco más acerca de entonces cuál es esa onda que más se encuentra alterada en este tipo de pacientes. Podemos identificar el aumento del segmento ST. También se puede manifestar en el electrocardiograma una onda T negativa que a veces es muy sugestiva cuando un paciente está cursando por un infarto agudo de miocardio, y también se puede identificar la prolongación del intervalo QT. ¿Sí? Entonces, esas son como principalmente las principales alteraciones que se pueden identificar en el trazado del registro electrocardiográfico específicamente en estas áreas. Ok, y esas alteraciones que usted nos menciona, ¿se presentan en todas las patologías neurológicas? Sí hay algunas alteraciones específicamente que pueden afectar y que se pueden manifestar a través de este medio diagnóstico. Entonces, toda patología que afecte el adecuado funcionamiento de alguno de los tres componentes, recordemos que los tres componentes que tenemos a nivel intracraneal es la sangre, tanto venosa como arterial. El segundo componente sería el tejido cortical y el tercer componente sería el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, cualquier anormalidad, alteración, trauma o enfermedad que me afecte el funcionamiento de alguno de estos tres componentes, pues se va a manifestar clínicamente, y dentro de ellas las alteraciones del registro electrocardiográfico. Hay dos principales alteraciones que podemos identificar. Uno, que corresponde a los defectos de conducción y repolarización, especialmente en la onda Q, como les acabo de referir, y en el segmento ST. Y dos, todo lo que tiene que ver con trastornos de la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, todo este tipo de alteraciones me pueden generar este tipo de alteración. Hay algunas entidades que ya están documentadas en la literatura científica que efectivamente pueden presentar alteraciones de las actividades electrocardiográficas, como usted lo mencionó al inicio de esta revisión de tema. Una corresponde a la hemorragia subaranoidea, ¿sí? Y cuando el individuo sufre este tipo de sangrado en esta área o en este espacio meningio, vamos a identificar algunos cambios en el registro electrocardiográfico, como es el cambio del segmento ST. Vamos a tener unas ondas Q, ¿sí? Que son esas ondas al final del trazado que por lo general las relacionamos con un estado patológico. Vamos a tener también unas T negativas, que normalmente la onda T está por encima del eje isoeléctrico, que son ondas positivas, pero en este caso vamos a tener T negativas muy profundas y simétricas en cada uno de los trazados y derivaciones. Y también es muy común, a pesar de estas alteraciones electrocardiográficas, vamos a tener unas enzimas cardíacas normales. Y hay otro evento que corresponde a la hemorragia intraparenquimatosa, esa hemorragia que tenemos allá al interior del tejido cortical, y en ella pues vamos a encontrar unos cambios sugestivos de isquemia miocárdica. Entonces vamos a tener alteraciones del registro electrocardiográfico que podemos confundir como cuando un individuo está cursando por un infarto agudo de miocardio. Vamos a tener cambios en el segmento ST y anormalidades en la onda T, principalmente. Se ha documentado también como el 98% de las hemorragias intraparenquimatosas presentan arritmias, ¿sí? Que es una de los eventos que tenemos que estar muy atentos en este tipo de pacientes, porque cuando no le prestamos atención adecuadamente, intervenimos oportunamente, el 8% de este 98% puede desarrollar muerte súbita. Sí, dentro de esas alteraciones que mencionábamos anteriormente de los trastornos de la frecuencia y ritmo, hace parte en estas arritmias. Y el 50% de estos eventos, ¿sí? De efectos de masa, porque cualquier tipo de alteración en alguno de los tres componentes, como lo mencioné anteriormente, me generan efectos de masa, afectan las presiones normales al interior de la bóveda craneal y puede generar taquicardias ventriculares dentro de esas arritmias. Y especialmente en la hemorragia subaranoidea puede generar también arritmias y la muerte súbita, y es muy común en la hemorragia subaranoidea que el paciente presente bradicardias y taquicardias sinusales y también algunas extrasístoles. Ok, profe, es interesante comprender cómo todos esos procesos fisiológicos que nos comentaba van a conllevar, y pues bueno, principalmente un daño neurológico, van a conllevar una alteración cardiovascular, y también entendiendo pues
todo lo que comprende la parte neurológica del sistema nervioso central periférico. Y es ahí entonces donde en un paciente neurológico crítico, como enfermeros, debemos y tenemos que realizar una serie de intervenciones en este tipo de pacientes con estas condiciones. ¿Qué intervenciones usted nos podría mencionar que sean las más relevantes y que nos permitan, digamos que brindarle al paciente una evolución positiva? Este sistema nervioso pues está regulado principalmente de dónde? Del hipotálamo. Y es allí en el hipotálamo esta estructura tan importante por encima del tallo donde se genera y donde se controla todo lo que tiene que ver con la contractilidad, especialmente la contractilidad ventricular, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y pues otras estructuras en el sistema nervioso central, además del hipotálamo, como el tallo, que eso es donde tenemos el sistema reticular ascendente o el llamado SARA, que es como esas estructuras que me controlan la información que llega del sistema nervioso periférico para llegar hasta la corteza y generar respuesta. Obviamente la médula que recoge mucha información a nivel periférico y que también de una forma u otra determina de qué forma debe funcionar el sistema cardiovascular y pues obviamente los pares craneales. En especial, ¿cuál par es el que tenemos que estar muy atentos? Del par 10, del par vago, que es el que me inerva todo el sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Y cardiovascular. Y frente al funcionamiento de este par craneal, ¿sí? Pues muy fácilmente, frente a la alteración allá estructural a nivel del sistema nervioso central, fácilmente se puede manifestar clínicamente en el registro electrocardiográfico. También hay que tener claridad sobre el monitoreo hemodinámico del paciente y neurológico. Si yo sé que tiene el paciente una alteración neurológica y si tengo la posibilidad de hacer un monitoreo por medio de una ventriculostomía para medir presión intracraneal y ver cómo se está manejando esa hipertensión intracraneal y también con el resto de información con la que cuento para hacer un adecuado monitoreo hemodinámico cuando quiero identificar previamente o oportunamente cualquier alteración sistémica entre el cardiovascular en el paciente neurocrítico, pues pueda actuar de forma oportuna. La interpretación adecuada de los medios diagnósticos, de interpretar adecuadamente unos gases arteriales, venosos, en el caso de que yo quiera saber cómo está funcionando metabólicamente ese cerebro. Existen diferentes dispositivos, por ejemplo, un catéter tubular ascendente que me permite tener información muy relevante de cómo es el consumo metabólico a nivel cerebral, ¿sí? Y esa información la debe saber el profesional de enfermería y cómo interpretar. Cuando yo doy garantía de todo esto, es allí cuando yo logro que ser una enfermera, un enfermero líder, autónomo, que toma decisiones y que no estoy tomando decisiones de forma caprichosa, sino que estoy tomando decisiones a partir de un argumento, de un conocimiento que permanentemente yo me estoy actualizando con la literatura científica y tomo decisiones a partir de aquella información actualizada, nueva, ¿sí? Y que estoy respaldando esas decisiones que tomo y puedo discutir académicamente con las otras disciplinas a partir de ese conocimiento que tengo. Ok, es importante y efectivamente estamos en la misma línea, en la misma tónica. Importante resaltar ese rol que como enfermeros tenemos, ¿no? Y esa, digamos que autonomía también al momento de generar esa toma de decisiones de las intervenciones que vamos a implementar en nuestro paciente, cuidados que sean precisos y oportunos. Y también, y por qué no, contamos con un equipo interdisciplinario que junto con ellos, la idea es, digamos que generar las mejores decisiones para, obviamente, el beneficio del paciente, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva digamos que, para dar un cierre, a entender que necesitamos implementar intervenciones, cuidados precisos y oportunos que van a permitir esa implementación de un plan de manejo temprano que nos va a disminuir las complicaciones, va a favorecer también el inicio de un proceso de rehabilitación que busque no solo incorporar al individuo a su familia, sino también a ese entorno social, laboral y demás, minimizando pues también, digamos que de alguna forma, la morbimortalidad de este tipo de pacientes que pues ya como lo veíamos tiene una serie de alteraciones tanto neurológicas como cardiovasculares y que pues en muchas ocasiones esto es como una de las causas de mortalidad en ese tipo de pacientes. Profe Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, agradecemos su participación y esperamos contar con usted en próximas oportunidades. Jason, no, pues muchísimas gracias a usted y a sus compañeros pues por esta oportunidad de una forma u otra pues, de compartir y tener este tipo de intercambio de conocimientos que me parece que es muy oportuno. Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente y pues nada, a usted y a todas las personas que escucharon este podcast, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de El Arte del Cuidado.